empezar la siguiente sesión? No, es que podré leer los 30 folios. No, bajo ningún concepto. Esto es tu agua, No, pero échatela. mira que tengo muchas cosas. Las llevo acotadas, ¿eh? Es que ya has hecho la ponencia, Manuel. No, sí. Es que ya la he hecho, claro. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar ya propiamente dicho los trabajos del Congreso y lo hacemos con la conferencia inaugural que va a impartir el doctor Manuel Barrios Aguilera. La conferencia lleva por título Pensar la guerra de las Alpujarras. Yo quisiera, aunque la mayoría creo que conocéis y sabéis de Manolo Barrios, quiero expresar la alegría y la ternura, y lo voy a hacer así, perdonadme, que me produce contar aquí con una persona con la que aprendí desde el principio. No quiero hacer simplemente una enumeración de obras, sino de lo que él ha sido para que pudiéramos trabajar sobre el Reino de Granada en el siglo XVI, sobre qué supusieron, cómo hemos construido esta historia de los moriscos en el reino, de lo que fue la repoblación, de qué consecuencias tuvo y sobre todo también de ese aspecto fundamental sobre el que nunca debemos de dejar de pensar y que expresa ese compromiso ético que además siempre ha tenido Manolo Barrios como historiador, ¿no? Es decir, que la historia está aquí para ponerlo al servicio de las gentes, ¿no? Ese es su papel. Y él ha sido crítico, con una historiografía producida hace cientos de años, pero también con una historiografía producida hoy y que a veces pues no es tan crítica. Vamos a dejarlo así y no entramos en ninguna otra consideración. De verdad, para mí, y el Congreso ha elegido para empezar a quien ha sido un faro durante, por lo menos desde que yo lo conozco, en todo este quehacer historiográfico. Manolo, te doy la bienvenida, te doy las gracias porque desde el día 1 dijiste que sí, que venía y empieza ya con tu Pensar la guerra de las Alpujarras. Muchas gracias, Margarita. Lo primero que debo hacer es agradecer a los directores del Congreso, a mi querida amiga Margarita Virriel y compañera durante tantos años, y que incluso, dicho sea de paso, en el ya lejano año 86 del pasado siglo escribimos un libro del que nos sentimos todavía orgullosos a pesar del tiempo pasado, ¿no? En fin, agradecerle no solo lo que dice, sino la cordialidad enorme con que me recibe, y naturalmente también a Raúl Ruiz, que fue alumno mío y después de muchos años se alegró de verme, lo cual es mucho decir en fin, del aprecio que nos profesamos. Yo creía que cuando, bueno, por supuesto también a la organización y demás que ha visto con buenos ojos que yo esté aquí hoy, pero en fin, ya antes han estado los organizadores y han dicho lo que tenían que decir. Yo pensaba que cuando los directores de este Congreso me elegían, sabían a quién elegían. Y tengo dudas de que hayan acertado. Entre otras cosas, porque me han traído a dar la conferencia esta a un sitio que casa mal con mi conferencia.
Y si desde luego yo llego a saber que tenía que dar la conferencia aquí, sitio por otra parte excelente, habría hablado de agricultura o de alguna cosa semejante, pero no de lo que voy a hablar, porque efectivamente mi sentido crítico no solamente ha existido siempre, como Margarita antes ha dicho, sino que con el tiempo, curiosamente, se ha acentuado y algunas veces puede resultar hasta un poco inconveniente. Hoy es el caso más representativo, como podrán comprobar. En fin, en cualquier caso, lo que sí saben, y sabían muy bien, es que esta opción historiográfica que voy a desarrollar es la que más cuadra con mi perfil. Voy a leer lo que pueda para no salirme mucho de tono. En mi edad y estado académico, nada me apetecería menos que afanarme en aportar estos o aquellos datos archivísticos sobre el suceso que nos ocupa. Tanto más cuando que entiendo que la base factual de la materia es más que suficiente y en algunos casos, en algunos aspectos, óptima para formar un relato coherente de la guerra en sus más diversas manifestaciones. Me interesa mucho más hallar el medio de difundir con todas las garantías los avances experimentados hasta hoy, que son muchos, si fuera posible, en una buena obra de conjunto. Volveré al final sobre ello porque es un ruego que quiero dejar sobre la mesa. No hay temática histórica que no demande reflexión, pero algunas, por su propia naturaleza controvertible, con mayor razón. El mero vaciado de las fuentes, tanto primarias como secundarias, por muy bien hecho que esté, y se hace muy bien, por cierto, no es suficiente, pues aun las más seguras implican un sesgo, es decir, son susceptibles de un desvío más o menos intencionado y a veces falaz, muchas veces falaz. ¿Y qué decir de las crónicas y relatos que han sucedido a lo largo de 4 siglos y medio? Evidenciar esas realidades, sin duda obvias para el especialista, es, sin embargo, un ejercicio necesario, una obligación ineludible del historiador. Entiendo, pues, indispensable que todo trabajo de investigación o de síntesis o de congreso, lo que sea, una reunión congresual, comience por un estado de la cuestión o, si se prefiere, una reflexión en que se valoren los principales hallazgos habidos hasta el presente, sentando las bases de la evaluación de aportaciones más o menos novedosas que se sigan luego. En consecuencia, abrir el Congreso de esta manera me parece congruente, tanto más si coadyuva a prevenir de los riesgos de las posturas acríticas, contribuyendo a forjar un buen antídoto de manipulación. Esta es mi preocupación actual. Esta charla queda lejos de un estado de la cuestión en sentido estricto, pues las limitaciones de tiempo lo hacen inviable. He realizado a lo largo de mi dilatada labor investigadora varias aproximaciones bibliohistoriográficas, tanto sobre el conjunto de la historia de los moriscos del Reino de Granada como de otras temáticas particulares consustanciales al proceso bélico que me resultan especialmente queridas. La repoblación de Felipe II tras la guerra, antes me he referido a la obra que en el 86 escribí con Margarita y que es todo un estado de la cuestión, de 400 páginas por lo menos. Por supuesto, he hecho la misma operación con temas como los martirios, entre comillas lo de martirios, luego hablaré de ello, de las Alpujarras, también en relación con los libros plúmbeos y sus consecuencias, o si se prefiere eso que he llamado en otro sitio el ciclo falsario granatense. A todos esos estados de la cuestión podría remitir para el que tenga un interés en hacer un seguimiento más particular. Pienso que, pese al tiempo transcurrido en algunos casos,
pueden ser guía para quienes se inicien en estas materias. Para los especialistas seguramente nada, pues de sobra saben qué autores y obras deben utilizar y, mejor aún, es una pequeña malicia, cuáles silenciar o disimular en su caso. Como es imposible siquiera nombrar en este momento todos y cada uno de los problemas de la rica temática bélica, me voy a centrar en 3, sin renunciar, aunque sea de forma alusiva, a los demás, poniendo en todo caso énfasis en cuestiones metodológicas y siempre acentuando la vertiente didáctica que buena falta le hace a la investigación universitaria, a la investigación académica. Es una asignatura pendiente. Serán, primero, una reconsideración del papel central de las 3 grandes crónicas de la guerra, luego el especialísimo tema de los martirios, tan traído y llevado, y no por casualidad, y, en fin, y a modo de epílogo, una propuesta de redacción de una obra conjunta sobre la guerra basada en los muchos estudios de investigación y síntesis parciales existentes, aventurando alguna pauta editorial. Esto es una especie de enfermedad que no cesa. Antes la rectora recordó mi tiempo de gestión como editor universitario, que fueron 15 años, y pueden creer que son trabajos y épocas que marcan carácter y de los que ya no se puede prescindir a lo largo de la vida. En fin, de estos 3 puntos que voy a desarrollar a salto de mata, se puede extraer alguna lección. Esperemos que sea así. Empiezo con el primero, las 3 grandes crónicas de la guerra, historia con mayúscula. Sobre la guerra de los moriscos de Granada existen 3 crónicas mayores, pues no faltaron otras de menor entidad, casi siempre parciales, que se iban formando al compás de los acontecimientos. Son auténticos paradigmas, las de Diego Hurtado de Mendoza, Luis de Mármol Carvajal y Ginés Pérez de Hita. Han marcado el estudio y comprensión de un conflicto complejísimo. En esto somos afortunados, aunque acaso debamos aceptar la paradoja de que haya sido su alta calidad la que ha podido inhibir la escritura de una historia moderna de la guerra. Interesa resaltar aquí el hecho de que, por mucha que sea la calidad de esas crónicas, enseguida se capta el sentido de su sesgo, que tanto tiene que ver con la peripecia personal de los autores. No digamos de los escritos grandes y pequeños que se sucedieron y que de una u otra manera bebieron en ellas. No hay escrito posterior sobre la guerra que no haya experimentado su influencia. Sin renunciar a una descripción suficiente del itinerario de los autores, de los contenidos de las obras y de los principales avares eruditos que desarrollo en estos folios que tengo aquí encima de la mesa, pero que desde luego no les voy a contar, he de centrarme en el papel de las crónicas en la aprensión del conflicto bélico y de la historia toda de los moriscos reinos granadinos, de la que la guerra es parte esencial. Y ello de la mano de las aportaciones últimas que significan pasos decisivos en su intelección. Empiezo hablando, ya digo que les privo de recordar todo lo que hay de la obra, en fin, y demás de los autores y de toda su peripecia, que eso lo podrán leer, y de hecho ya lo han leído en alguna ocasión. Me voy a ocupar de la guerra de Granada de Diego Hurtado de Mendoza, que titulo algo así como Humanismo, Política e Historia. El título de la obra es Guerra de Granada, hecha por el rey de España, don Felipe II, nuestro señor, contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes. Historia escrita en 4 libros por don Diego de Mendoza. Recuerdo que fue publicada por Luis Tribaldo de Toledo en el año 1627.
De las ediciones conocidas, la más fiable nos parece la que hizo Manuel Gómez Moreno Martínez para el Memorial Histórico Español en el año 1948, titulada De la Guerra de Granada, comentarios por don Diego Hurtado de Mendoza, que es edición crítica, lejos de la Príncipe. La más reciente, muy utilizada por su formato y la abundancia de información complementaria volcada en el aparato erudito, es la realizada por Bernardo Blanco González, Guerra de Granada, que publicó en el Editorial Castalia en 1970. Ambas, estas dos ediciones, han hecho innecesario el recurso a otras ediciones carentes de garantía, incluida la de Cayetano Rosell para la Biblioteca de Autores Españoles de 1852, luego reproducida hasta más de un siglo después sin cambiar ni una coma. El último estudio que conozco relativo al autor y obra, me refiero al autor, a don Diego y a su obra, a don Diego Hurtado de Mendoza y su obra, que nos ocupa es el libro que lleva por título Don Diego Hurtado de Mendoza y la Guerra de Granada en su contexto histórico, de Juan Varo Zafra. Se trata, y esto quiero subrayarlo, porque quiero subrayar también la transversalidad del estudio histórico, se trata del trabajo de un filólogo que realiza un preciso acercamiento a la figura y obra del cronista con las herramientas metodológicas que le son propias, con minuciosidad y pulcra erudición. Advierte el autor que, aunque pretende un acercamiento al texto desde diversas perspectivas, prima el enfoque literario. Entendemos que nada le obligue a relatar, siquiera en su expresión mínima, los aspectos específicamente históricos del suceso bélico, lo que no se echa en falta porque síntesis breves y competentes abundan. Entra directamente en el análisis de la personalidad plural de don Diego y en la base de su pensamiento político y literario reflejado en la crónica. El principal mérito del estudio es sintetizar en todos los casos y desarrollar en algunos concretos cuestiones no por conocidas menos trascendentes, tanto más si son vistas, y esto quiero subrayarlo, en un discurso unitario muy bien construido. Este sentido totalizador y sistemático hace la aportación muy valiosa y cierra el nivel de conocimiento deseable, y de ahí su importancia, y de ahí también nuestra atención. Una buena lectura, en definitiva. El libro apenas tiene 150 páginas, pero no tiene desperdicio. Antes de entrar en la glosa de este trabajo, me parece oportuno mencionar una obra que le ha allanado a nuestro autor buena parte del camino, en tanto que sitúa el papel de los Mendoza en el ámbito de la lucha de poderes que caracterizó la época morisca en el Reino de Granada, y sin cuyo conocimiento profundo no se explicaría mucho de la postura de don Diego Hurtado de Mendoza respecto del conflicto bélico. Me refiero al libro Ejército y Gobierno en el siglo XVI, la Capitanía General del Reino de Granada y sus agentes, de Antonio Jiménez Estrella, compañero un tiempo de departamento y antes de eso alumno. No puedo dedicar aquí un mayor comentario, pero sí indicar la importancia de un trabajo de gran alcance para la comprensión de la historia subyacente al suceso que nos ocupa y su adecuada contextualización. Del alcance de sus contenidos da fe el título que antes he referido. Y vuelvo al estudio del profesor Varo. Escapa a nuestras posibilidades del momento glosar los capítulos 1 y 2 que versan respectivamente sobre la relación literatura, historia y la historiografía del Renacimiento, cumplidos y necesarios, y desde luego un placer para el lector. Luego, en el capítulo 3, es sistemático el recorrido que se hace sobre los estudios y las ediciones de la Guerra de Granada. Resulta muy revelador en tanto nos acerca la evolución valorativa de la obra desde el momento de ver la luz con la introducción de Luis Tribaldo de Toledo a la edición Príncipe de 1627 hasta la de Bernardo Blanco González de 1970, glosando en paralelo los estudios principales que se han hecho sobre don Diego y su texto. Las ediciones y estudios
que recuerda son numerosos y dibujan a lo largo del siglo dos corrientes básicas, aunque trufadas de matices. De una parte, la favorable, que arranca con el primer editor, el citado Luis Tribaldos, pero que se personifica de forma categórica y dominante en el gran polígrafo valenciano Gregorio Mayán y Siscar. En la aprobación a la edición de 1730, en que se recomienda la Guerra de Hurtado de Mendoza como ejemplar perfecto de lengua castellana, digo palabras textuales suyas, en su lucha por ordenar y reconstruir la lengua española contra la corrupción del gusto barroco. Se le contrapone a esta corriente la muy negativa que se hizo proverbial del hispanista francés Alfred Morel-Facio, quien renovaba la demoledora de Lucas de la Torre y enlazaba con la de su compatriota Raymond Pouchet del Bosque. Morel-Facio razona en un trabajo muy importante del año 1915 que la Guerra de Hurtado de Mendoza le parece un producto sobreestimado tanto en lo histórico como en lo literario. Algunos de los seguidores de esta corriente crítica se muestran menos negativos, como por ejemplo Cirós, Fitter, González Palencia, etc. Será el historiógrafo Benito Sánchez Alonso en 1944 el que se adhiera a la corriente mayancista desde una perspectiva más específicamente histórica, y luego Julio Caro Baroja en 1957 en su valioso libro Los moriscos del Reino de Granada, a partir del renovado interés por la historia de los moriscos que se produce en la mitad del siglo pasado. Será, digo, Julio Caro Baroja quien le devuelva su buen aprecio como historiador, bien que haciéndole alguna crítica que no es del caso. Como de pensar se trata, esto es una cosa que siempre le ha gustado mucho a Marga, esto de pensar la historia, pensar esto, pensar aquello, está bien. Pero digo que como de pensar se trata, más importante es referirse a uno de los conceptos que desarrolla Juan Varo en su librito. Es el concepto de historia triste, lugar en que se inserta la Guerra de Hurtado de Mendoza, es la que define el tacitismo al que medianamente se ascribe el historiador granadino, que significa una concepción pesimista de la historia personificada en el gran historiador latino Tácito, pero que también anida en otros historiadores renacentistas como Maquiavelo y sobre todo Guicciardini. Escribe Juan Varo, y me complazco en usar de la voz de los que lo trabajan. En el caso de la Guerra de Granada es constatable la conciencia de ruina política del reino provocada por la guerra contra los moriscos y su posterior expulsión, aun cuando la economía y la identificación de causas económicas de los acontecimientos narrados sean cuestiones que la propia concepción de la historia literaria oculta o deja fuera de campo. Se compadece esta apreciación con el carácter de monografía que le asigna Varo desde dentro del género historiográfico, a la crónica de don Diego. Escribe: el escritor de monografías selecciona los episodios y los ordena en función de una trama preconcebida que lee el conjunto de acontecimientos conforme a determinados intereses, que sería la destrucción del Reino de Granada, como efecto de los movimientos históricos que dan forma al Estado moderno y a la plusvalía del poder que lo sostiene. Son palabras de Varo. En tal supuesto, el episodio bélico es solo el efecto visible. Para Hurtado de Mendoza, la decadencia de Granada comienza con la desaparición de su padre, el primer capitán general de Granada, cuyo episodio final es la Guerra de los Moriscos y la consiguiente destrucción del reino. Dice: la guerra solo precipita lo irreversible. Alude Juan Varo a dos factores claramente reflejados en el texto. Leo otra cita de Juan Varo. La conciencia amarga de la destrucción del reino dota de un fuerte sesgo elegíaco a Guerra de Granada, especialmente en páginas orientadas hacia el recuerdo melancólico de un mundo irrecuperable, la Granada de antes de la guerra, que ya solo podrá vivir en la memoria de los que lo conocieron y sobre todo en la literatura. En segundo lugar, sigue diciendo Varo,
la añoranza de un pasado mejor, apunta a los tiempos del emperador que se antojan brillantes y épicos en comparación con los días presentes de Felipe II. Sin olvidar el recurso a la ironía, él habla de ironía trágica, como procedimiento con el que el cronista granadino cuestiona el presente. Estábamos hablando de sesgos, y aquí están los sesgos. Malparado sale Felipe II ante su augusto padre en la opinión de Hurtado de Mendoza, en tanto que el reinado del rey prudente anuncia la formación de un poder nuevo, inusitado y temible, decantado en la monarquía absoluta y la abstracción del Estado. En el caso concreto del referendo de los moriscos, haya como causa remota la expoliación de sus tierras y la erupción de los letrados en el gobierno de Granada, desplazando a los Mendoza. Y entre las próximas, la supresión del derecho de acogimiento de los malhechores en tierras de señorío e iglesias y la exigencia del cumplimiento de los decretos de la Capilla Real de 1526 y la aplicación de la pragmática de enero de 1567, lo que efectivamente venía a significar la extinción de la cultura morisca y un fuerte revés para la economía de esa minoría. La riqueza de este libro, que para mí cierra un ciclo y lo pone muy difícil ya para quien quiera acercarse a este cronista en el futuro, digo que es mucho mayor la riqueza del libro de Juan Varo, por lo que su lectura se hace indispensable, sobre todo en lo que atañe al ascendente tacitista de nuestro cronista, del que he dejado un pálido apunte. Se complementa con el análisis muy preciso sobre lengua y estilo, que supera con mucho el alcance y propósito de estas notas. Yo he traído este libro y lo he despanzurrado aquí brevemente con toda intención, porque para mí ejemplifica estupendamente la interdisciplinariedad que tan necesaria está siendo cada día en nuestra disciplina. El segundo libro a considerar, y esto son palabras mayores, es la historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada de Luis de Mármol Carvajal, que yo titulo por mi cuenta mucho más que una crónica de la guerra. Sobre ella se ha escrito bastante, quizá no tanto como sobre la de Hurtado de Mendoza, que ha tenido siempre en su haber los estudios literarios, pero se ha escrito bastante. El libro que ahora voy también aquí a glosar en la medida de lo que pueda es un libro que también marca y cierra una época. Y ya advierto a los que están atendiendo que es una obligación inexcusable de quien se acerque al problema morisco granadino leer este libro otra vez y leerlo, a ser posible, en la edición que ahora les voy a recomendar. Y leerlo, no buscarlo como cantera de datos. De aquí saco no sé qué de allí y de allí lo otro y saco este dato y me quedo tan satisfecho. No, leerlo y cerciorarse bien de lo que contiene y del mensaje que muchas veces se encierra y que se ha minimizado por lo que quiera que sea, porque se considera un cronista sin valor literario, etcétera, etcétera. No quiero adelantar nada de lo que voy a decir a continuación. Sin el espacio requerido para un tratamiento suficiente de autor y obra, me limitaré a presentar a grandes rasgos los resultados de una investigación de gran alcance y máximos logros, que si no es definitiva, dentro de lo definitivo que puede ser un trabajo histórico, no porque se descubran nuevos archivos, que también, sino porque se descubren nuevos puntos de vista y nuevas filosofías de acercamiento al estudio, ¿no? Digo que si no se puede decir que sea definitivo, porque eso quizás sea un atrevimiento, por lo menos se acerca mucho a lo definitivo. Se trata
de la obra que ha realizado a lo largo de hace muchos años de dedicación y esfuerzo Javier Castillo Fernández, que además nos acompaña, y le pido perdón por si ve algo demasiado halagüeño. Es su tesis de doctorado La historiografía española del siglo XVI, Luis de Mármol Carvajal y su Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, análisis histórico y estudio crítico. Será inútil decir que era una tesis porque con ese título solamente puede ser una tesis, ¿no? Ya saben ustedes que en materia de tesis tendemos a poner unos títulos donde lo expliquen todo, a ser posible y algo más, ¿no? Afortunada investigación esta por sus valores intrínsecos, pero también porque ha gozado del privilegio de la imprenta en 2 volúmenes muy cuidados, solventemente editados por la Universidad de Granada y no mucho después de concluida, lo cual es otro triunfo. Son por orden de publicación, que invierte la lógica de la tesis originaria, la edición de Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, la crónica, y la monografía Entre Granada y el Magreb, vida y obra de Luis del Mármol Carvajal, 1524-1600. Estos son los 2 volúmenes con esos títulos. Empiezo por la edición de la crónica. La historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada fue publicada en su edición Príncipe en 1600. La Real Academia de la Historia realizó una nueva edición en 1797, reimpresa en facsímil, sin ninguna garantía, en 1996. Digo, ninguna garantía de estudio preliminar y cosas de estas. Se hizo una nueva edición en la Biblioteca de Autores Españoles en 1852. La reimpresión de 1956, en los sucesos particulares y demás de la biblioteca, es la más comúnmente utilizada por el estudioso. Por un contexto o por otro, se evidenciaba la necesidad de una nueva edición moderna. La densidad de la obra y la infinita temática que contiene disuadían de tamaña empresa. Sin embargo, sin prisa, pero pues no es su dedicación principal. Javier Castillo afrontó el reto y aquí está el resultado. Un cuantioso volumen de 900 páginas de densa tipografía y generoso formato. Un placer para el lector, un indispensable instrumento para el investigador. El nuevo texto es el resultado del cotejo de las 3 ediciones señaladas, complementada con la consulta de otras fuentes coetáneas, de archivo e impresas. Un texto depurado con enorme prudencia y respeto. No se podía alcanzar la edición crítica en sentido propio porque se carece de versión manuscrita de la crónica. Se ha usado como referente la edición Príncipe, es decir, la de 1600, pero tal como señalé y ahora subrayo en el prólogo al volumen que generosamente me encomendó el autor, la gran aportación, y esto sí quiero subrayarlo también, es la labor de anotación verdaderamente gigantesca. Más de 3.000 notas puntean incesantemente todas y cada una de las páginas, o mejor, de sus pasajes. Los sucesos, personajes, términos lingüísticos, topónimos, son documentados y explicados con cuidado. A ello se suman las incontables anotaciones propiamente eruditas, verdaderos estados de la cuestión bibliográfico de cada elemento histórico a considerar, que vienen a constituir un excepcional servicio al especialista y que no estorbarán al curioso. En fin, es de agradecer el servicio que significan los índices onomástico y toponímico, pues redondean la cualidad instrumental de una obra, como saben ustedes, densa o demasiado densa. Hasta ahí lo que tenía que decir y digo sobre la edición del texto. Observo con cierta frecuencia la facilidad con que el especialista cita esta obra para tomar este o aquel dato. Por favor, hagan un esfuerzo de acercarse siempre a la mejor edición, porque tendrán también la mayor garantía de que el dato que ponen corresponde a la verdad histórica o se aproxima mucho a él.
Algunas veces hay citas por ahí que dan pena, porque digo, ¿dónde ha buscado este individuo esto? Porque realmente se requiere un poco también de saber cuál es el instrumento que uno debe manejar, además de manejarlo. La segunda cuestión a considerar, el volumen y la densidad de la monografía que se titula Entre Granada y el Magreb, algo más, disuaden de cualquier amago de glosa puntual. Me limitaré primeramente a una descripción somera de la estructura de la obra y luego una breve síntesis de las valoraciones epilogales que hace Javier Castillo a modo de conclusión de la riquísima peripecia de vida de Mármol y de su influencia en la obra que tan laborosamente escribió. Entre Granada y el Magreb, insisto, es por sí mismo un acierto expresivo desde el mismo título, pues entre estos dos mundos tan opuestos como complementarios discurrió la vida del cronista granadino. La estructura de la monografía se atiene rigurosamente a esa lógica. La primera parte se centra en el origen familiar y la semblanza biográfica de Mármol, en sendos capítulos donde quedan certificados con gran detalle aspectos que anteriormente habían sido intuidos más que firmemente asentados. Cuando se lea la primera parte de este trabajo que hago, podrá verse que muchas de las cosas que se dicen se dan ahora como ciertas, pero ahora se confirman con un apoyo documental incontrovertible. La segunda parte la forman 4 grandes capítulos de una fuerte componente erudita. La obra de Mármol Calvazar en el contexto de la historiografía española del 500. Se empieza situando a Mármol como exponente de la nueva cronística española del siglo XVI para analizar a continuación su proyecto historiográfico, método, fuentes y estilo. Destaco el capítulo central, el 5, es el dedicado a la historia del rebelión, contexto y contenido. Más de 150 densas páginas de análisis minucioso que va desde la consideración de las conexiones y divergencias del cronista con otros autores mayores, por supuesto Hurtado de Mendoza y Pérez de Hita, y menores de la época, a un punto muy preciso sobre la discusión y valoración de la crónica, pasando por el estudio de la estructura del relato, la sociedad morisca vista por el cronista, las contradicciones en el campo cristiano y otros aspectos de interés, como el tema de los martirios, al que luego me referiré. Se cierra esta segunda parte con un análisis de la considerada obra magna de Mármol, Descripción General de África, más otras atribuciones. Queda, en fin, más de un centenar de páginas, con un epílogo, apéndice documental, la bibliografía, los índices, mapa gráfico y todo, que es muy interesante tener en cuenta, sobre todo por el investigador. En definitiva, no deja un cabo suelto. Procedo a un extracto, pues sí, estamos arreglados. Pues entonces no diré más nada de lo que iba a decir de esta crónica. Lo lamento mucho y pido perdón a todos los oyentes y al autor que está presente, como digo. Pero en cualquier caso, lo lamento mucho, porque es aquí donde verdaderamente se da un perfil nuevo de las cuestiones. Diré solo una conclusión. Tras afirmar el autor que fue escrita y enriquecida a lo largo de 30 años, afirma que constituye mucho más que una crónica bélica, pues además de la riquísima información contextual sobre las postrimerías nazaríes y la Granada del siglo XVI, se nos presenta como una obra completa, poliédrica, donde caben distintas lecturas. Y desde luego es un libro singular y lleno de matices, imprescindible para conocer en detalle, entre otros aspectos de la Granada, de la época, su compleja y diversa comunidad morisca. Destaca el hecho de que diera voz al enemigo. Estamos hablando de sesgos, no olviden ustedes, y es lo que estoy tratando de plantear, que cuando nos acerquemos a una obra nos acerquemos sabiendo del riesgo que corremos al leerla. Insisto, todo historiador profesional medianamente formado sabe perfectamente contrarrestar los sesgos que aparezcan en la documentación. Toda documentación, por principio, tiene su sesgo, que nace muchas veces de la misma institución que lo
produce. En la época a que nos referimos, la edad moderna, que es mi época y demás, es difícil encontrar fuentes cruzadas, es decir, que uno pueda llegar a confrontar, estatal, no, y por tanto a lo mejor tenemos una sola fuente, que muchas veces nace del sesgo de la institución, no es lo mismo una institución señorial que eclesiástica, que estatal, que lo que sea, pero otras veces está cegada por la voluntad deliberada de sesgarla, es decir, de engañar, de falsear. Bueno, pues un autor medianamente bien preparado tiene instrumentos historiográficos y preparación técnica suficiente para detectar esos sesgos. Y si no los detecta, es que no es historiador, sencillamente. Decía, destaca el hecho de que diera voz al enemigo y que simultáneamente se atreviera a denunciar las atrocidades cometidas por el propio bando, aunque eximiendo inevitablemente de toda responsabilidad final a un buen rey aconsejado por malos consejeros. Esto es una tónica muy curiosa. Rechaza, en fin, nuestro autor el menosprecio de los tratadistas durante siglos de esta crónica, con alguna excepción como Cerdá y Rico, un discípulo destacado, que yo me he tropezado por ahí en otras ocasiones, de Mayán y Siscar, a la vez que pondera la revalorización de las últimas décadas en la que asigna notable papel al antropólogo Julio Caro Baroja en su famosa. Nada que añadir de nuestra parte, salvo invitar a la lectura de la historia de la rebelión y castigo de los moriscos de la Unión Romana en versión que arriba he presentado. Ya lo he dicho antes, las claves ahora están dadas. Hay un tercer autor, que es Ginés Pérez de Hita, al que no me voy a referir prácticamente, en honor al tiempo que han gastado mis políticos antecesores. Dicho sea con el mayor respeto, ¿no? Y que sin embargo yo he de sacrificar. Lo mismo que en el juicio de las dos obras anteriores he citado dos obras que casi cierran el ciclo. Aquí no puedo decir lo mismo porque no hay ninguna obra reciente. Diríamos que el trabajo verdadero y serio sobre esa obra se cerró hace algunos años. Y solamente me voy a limitar a citar el nombre de María Soledad Carrasco Urgoiti. Hay un libro que quiero mencionar, aunque sea por el título, que publicó en el año 2006 la editorial Bellaterra de Barcelona, que se llama Los moriscos y Ginés Pérez de Hita. Los 5 primeros trabajos que contienen, porque es una compilación perfectamente hecha, desde luego, los trabajos que ahí se contienen dicen todo lo que se puede decir. María Soledad Carrasco Urgoiti eleva esta fuente a la categoría que le corresponde como fuente etnoantropológica, etnoliteraria. También, sin pretenderlo, porque era de literatura y demás, deja también algunos elementos interesantes de comprensión. No puedo decir más nada de ello, más que una cosa, y vuelvo a ser el editor que alguna vez fui. En la colección Archivum de la Universidad de Granada está publicada las 2 partes de las guerras civiles de Granada de Pérez de Hita. La primera con un estudio preliminar enorme de Pedro Correa, ya desaparecido, como María Soledad, y la segunda por otro buen estudioso también desaparecido, Joaquín Gil San Juan. Si han de manejar alguna edición de Pérez de Hita, manejen esa. La hizo la hispanista francesa Paula Blanchard de Mouche y las publicó en 1903 y 1915 respectivamente. Ahí, junto con lo de María Soledad, queda enterrado prácticamente todo lo que debemos saber. De los martirios de la Alpujarra,
Pues miren, ustedes supongo que conocen los martirios de las Alpujarras. Yo estoy en las Alpujarras y en un lugar sagrado. Seguramente lo mejor que hago es callarme. Pero si me callo, me voy a hacer una verdadera faena. Y, con perdón del tiempo, Margarita, voy a hablar. Los martirios de las Alpujarras, hay que empezar por decir, y ahora voy a hablar sin papeles, porque hablo por mí mismo y sale al sol por antejera. Los martirios de las Alpujarras, que hay que entrecomillar desde el momento primero, porque nadie hasta el presente los ha elevado a santos, incluso la Santa Sede se ha negado pues reiteradamente a las llamadas que se le han hecho. Los martirios de las Alpujarras fueron unas torturas y muertes que se hicieron a partir de la Nochebuena de 1568 y que de alguna forma, bueno, pues unos moriscos rebeldes asesinaron a una serie de sacerdotes, curas de los pueblos aquellos, sacristanes, algunas familiares y demás, y fue uno de los chispazos iniciales del conflicto bélico. Enseguida, como saben, poco días después, hay otros hechos que no tienen nada que ver ya con los martirios y que dan lugar al estallido de una guerra que dura pues 2 años prácticamente, hasta principios de 1571. Murieron en aquel momento una serie de personas, cristianos, y luego eso se extendió hacia el este a lo largo de los 2 años restantes, con una cantidad de muertes incesantes que elevaron el número considerablemente. Esta es la realidad. Hay algunos que son famosos, como por ejemplo los de Ugíjar, probablemente el más famoso de todos, el que se produce allí y que en sí mismo es un relato casi novelístico. Esto es una cuestión, y hablo de sesgo nuevamente, indiscutible. Los hechos se pusieron. La cuestión es que la Iglesia, a través de miembros destacados, ha hecho de esta cuestión un montaje, que es algo más que un sesgo, es sencillamente una directa falsificación, con una finalidad específica, que es alienante, socapa de recristianización de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo he estudiado bastante esta cuestión. En el año 2002, creo recordar, publiqué un libro con Valeriano Sánchez Ramos, que se llama Martirios y mentalidad martirial de las Alpujarras, de la rebelión morisca a las actas de Ugíjar, algo así se llama. Y en ella dijimos todo lo que teníamos que decir y creo que se dijo todo lo que había que decir, no solamente lo que nosotros dijimos. Fue este libro casi una consecuencia de una lectura que hice de un librito francamente deleznable, escrito sobre todo para incondicionales y gente de poco seso, que escribió un jesuita llamado Francisco Francisco Antolín Hitos, que se llama Los martirios de la Alpujarra. Allí yo iba buscando más información para redondear información sobre la guerra de las Alpujarras, porque me parecía que era interesante leer aquello. El libro es sencillamente un panfleto, escrito por un fanático
de no mucho nivel intelectual, etcétera, etcétera, que se limitó a vaciar, pues de una forma halagadora para el mundo que representaba, las actas martiriales de Ugíjar y hacer algún que otro comentario, como en la introducción, verdaderamente penoso, que ya da una idea de lo que el libro va a ser, porque hay un momento en que llega a comparar a los moriscos, asesinos, los verdugos de aquellos, los llega a comparar con la actividad que entonces desarrollaban UGT y CNT y demás, considerando en el mismo plano. El libro está escrito en el año 1935 y ya pueden ustedes saber de qué estoy hablando. Está hecho por prensa cristiana, etcétera, etcétera. Pero tuve una fortuna extraordinaria, pues es que me tropecé allí literalmente con el arzobispo Pedro de Castro, Vaca y Quiñones. Como saben ustedes, 10º arzobispo de Granada entre 1590 y 1610, si mal no recuerdo la fecha. Y esto me pareció muy interesante, porque las actas martiriales de Ugíjar que dan lugar a estos panfletos futuros las encargó precisamente don Pedro de Castro. Don Pedro de Castro era una personalidad verdaderamente extraordinaria. Yo le he dedicado bastantes páginas que a algún autor le han debido parecer probablemente escasas, pero bastantes. Y creo que bastante decisivas en la comprensión de quién era la persona. Podrán encontrar quizás más datos, pero de luego no van a ir más lejos. Eso puedo decirlo desde ahora mismo y modestia aparte. En cualquier caso, don Pedro de Castro estaba ya metido en el asunto de los libros plumbeos, que eso sí lo saben y lo conocen. Claro, los libros plumbeos son unos martirios infumables, literalmente por su distancia, por la forma en que se hacen y porque olían a falsedad. Y entonces requerían siempre un apoyo explícito y fuerte, como fue el que le dio el arzobispo Pedro de Castro, que de alguna forma casi se puede decir que es el inventor de la cosa. Y en ese apoyo, pues nada pensó mejor, y con mucha inteligencia, porque era inteligente y largo como él solo, que los martirios de las Alpujarras, que todavía estaban bastante recientes, podían ser un magnífico apoyo a su discurso. Y hablo de discurso. ¿Y cuál era el discurso? Pues demostrar que su sede, la sede de Granada, era una sede prioritaria, primera, dentro del conjunto de las sedes episcopales españolas. Y era un apoyo vivo, todavía reciente, que mucha gente recordaba. Y entonces une eso a los martirios de tiempo de Nerón, que son los que aparecen en los libros plumbeos, para hacer eso que yo he llamado en otra ocasión Granada corona martirial. Es decir, Granada siempre y en todo momento ha sido tierra de mártires cristianos y ahora no podía ser distinto. Enlaza con otros martirios que hay por otros lados, etcétera, etcétera, y crea su propio discurso. Esto fue así. Como era un hombre enormemente inteligente, enormemente influyente, fíjense ustedes que fue presidente de la Chancillería de Valladolid, que es la primera Chancillería de España, presidente de la Chancillería de Granada, arzobispo de Granada y un peón al servicio de la monarquía católica de Felipe II. Y luego, en definitiva, hizo su discurso, contó con magníficos apoyos de todo tipo. Pues por supuesto, pues los que ha tenido siempre la Iglesia, desde el sermón donde me hallo, a todo tipo de productos de imprenta, procesiones, actos píos, en fin, una cosa infinita. Y allí montó su discurso, porque además se había visto como señalado como posible Dios de esta especie de corona martirial que él iba a personificar en primera persona y iba a ser el beneficiario. Y así fue.
El discurso quedó ahí. Después de eso, pues las historias eclesiásticas de Antolínez de Burgos, la historia eclesiástica de Bermúdez de Pedraza, que además es muy interesante porque, como siempre podía existir la duda de que las muertes que se habían producido, esos martirios, eran sencillamente efectos de una guerra de reprimidos contra opresores, Bermúdez de Pedraza escribe unas páginas excelentes en defensa de que aquello fueron martirios y usa la expresión in odium fidei. In odium fidei, es decir, todos los que murieron, murieron por odio de la religión que practicaban. Aquello ya quedó de tal forma hecha, luego siguieron utilizándose por Escolano más tardíamente, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. La particularidad es que el discurso de Pedro de Castro, que tenía una finalidad concreta en relación con sus hallazgos del Sacro Monte, luego ha seguido. Y ha seguido y sigue. Y esto es lo que yo quería traerles hoy, porque todo lo anterior pues lo daba por sabido. Estamos en un momento en que nuevamente se está desarrollando el discurso martirial, pero de una forma, a mi entender, falaz. Parece llegado el momento en que esto debe ser resucitado, o eso ha debido de pensar el señor arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez Fernández. Desde luego no es Pedro de Castro, ni en capacidad ni en otras cosas se le aproxima. Pero, en fin, hace sus cosas, hace las que puede. Con entusiasmo incontenible por las causas de los mártires y también de la cosa del Sacro Monte, que también están poniendo sobre el tapete, ha puesto en marcha todo un renovado tinglado martirial. A través de la editora Nuevo Inicio, ha creado la colección Monumenta Cristiana Granatensia, cuyos 3 primeros volúmenes versan sobre los mártires de la Alpujarra. Ese es el título común que llevan. Recojo un fragmento del prefacio a la colección en el primer volumen, utilizado como reclamo editorial. Palabras del señor arzobispo. El hecho de que la colección comience con algunos volúmenes que reúnen la documentación relativa a los mártires de 1568 se debe a la circunstancia del todo fortuita que viene dada por la necesidad de reunir ese material en orden a un eventual proceso de canonización para tratar de responder a la queja y al deseo que el padre Francisco Hitos, después de tantos otros, expresaba al comienzo de su obra de 1935, Los mártires de la Alpujarra. Ya saben ustedes quién es Hitos, ya saben lo que hizo, y buen apoyo fue a buscarse precisamente el prelado. La colección Nuevo Inicio, para que tengan ustedes una idea de por dónde van los tiros ideológicos, ya que de secos estamos hablando, es esa misma que ha editado una obra famosa de una autora italiana que se llama Cásate y sé sumisa. Como saben ustedes, un prodigio de obra feminista. El título está claro. La autora, por si alguno tiene un interés mayor, es Costanza Miriano. Y no solamente, se ha publicado alguna más. De modo que ya pueden saber por dónde andamos. Una pequeña paradoja. Estoy en deuda con la primera aproximación al suceso martirial del padre Hitos. Y estoy en deuda porque, siendo
una mala obra, me puso en contacto con un tema que luego me ha sido muy querido, que ha sido todo el referente a los libros plomos y sobre todo la figura del arzobispo Pedro de Castro. Y otra paradoja, los 3 volúmenes aparecidos en la colección diocesana y que llevan por título Mártires de la Alpujarra son de agradecer por el estudioso, pues contienen una aportación documental no siempre a mano de los investigadores. Ya saben ustedes que a los archivos de la Iglesia se entra cuando se entra o no se entra, depende. Yo no me puedo quejar, porque, bueno, no me puedo quejar. Me han dejado entrar alguno que otro y, desde luego, eso se lo agradezco. Así pues, como digo, no hay mal que por bien no venga. Lo malo está en que se utilicen esos buenos volúmenes de documentos para culminar un montaje martirial segado desde el momento mismo en que se estaba produciendo. Una auténtica falsificación. Nunca careció la Iglesia de esos medios y ahora se están tratando de aprovechar. Lo más penoso de este revival martirial es que además sirva de excusa para afirmar una ideología esencialmente clerical y reaccionaria, con condena explícita de la sana práctica de una sociedad secular, aconfesional y laica, por la que me parto el pecho, al menos en aspiración. Esta forma crítica es, en muchos, es la lucha contra una mitología alienante y a la que no renunciamos. Voy a leerles a ustedes un texto del señor arzobispo de Granada. Es un poquito largo, pero lo leo. Los mosqueteros me perdonen, pero lo leo. Porque lo digo ya de antemano. Es una descalificación de la que no tenía ninguna necesidad de la historia académica, laica y aconfesional, o como que ustedes quieran cogerla. Y eso no es tolerable. Eso no es tolerable. Es decir, que haya un movimiento de canonización, haya cada cual con sus creencias. La hay sobre Isabel la Católica y por ahí funciona y no mucha gente le hace caso más que los afectos incondicionales. Ahora, decir ciertas cosas ya me parece que resulta demasiado grueso y ofensivo. Y creo que eso sí hay que denunciarlo. Y yo lo hago. Dice el señor arzobispo: hay con todo una diferencia que suele pasarse por alto entre muchas leyendas hagiográficas cristianas y las que nacen de la aplicación mecánica de los prejuicios, fíjense ustedes en las palabras, la aplicación mecánica de los prejuicios y dogmas y mitos seculares. Estamos instalados en ello. Que mientras que la mayoría de aquellas, cuando se las lee en su contexto y se entiende su lenguaje, tratan de contribuir a una humanidad mejor, por lo general las leyendas seculares no construyen nada. La fe secular, esto ya es que es tremendo, la fe secular, popular o académica, sabe desmitificar, deconstruir, sembrar la sospecha y la duda y, con frecuencia, simplemente acusar e insultar, guillotinar a veces. En una palabra, sabe derribar, pero no tiene nada que construir en su lugar, y lo que deja detrás de sí es un mundo en ruinas, seco, sin belleza y sin vida, y desde luego dispuesto a echarse en los brazos de la primera dictadura o tiranía que aparezca en el horizonte. Ya no sigo más. Pero ustedes comprenderán
que, siendo profesor de la historia, rodeado de profesionales y de entusiastas y trabajadores de la historia y de gente recta, oír estas cosas es tremendo. Dan ganas de replicarlo puntualmente, pero creo que no merece la pena descender al tono de diatriba panfletaria que exhibe. La mera lectura de la cita es más que suficiente refutación de tan inmoderada perorata. Esto se me ocurre decir. Y luego ya, y ahora ya sí que termino, porque la tercera propuesta la dejo ya, antes ha sido dicha por aquí más o menos, me voy a referir a algo que forma parte también de esta campaña de recristianización y de canonización de los mártires. El otro día asistí, el día 1, a una exposición que se inauguró en la Catedral de Granada. Y esta exposición es una tesela más del mosaico propagandístico puesto en marcha por la curia granadina. Me parece, y quiero advertirles de ello, porque tiene toda la tendenciosidad del párrafo antecedente, una muestra pobre y escasa, tanto en la concepción como en la realización. Y lo que es peor, desperdicia la gran oportunidad de visualizar el tema histórico para el gran público, creyente o no creyente, y no porque falten objetos artísticos y documentos en bastantes templos y conventos de la diócesis granadina. Comprensible, y esto me interesa subrayarlo, lo importante para el aparato diocesano no es la calidad de la muestra, que digo es deleznable, sino evidenciar, redundando, la granada corona martirial que ya en su tiempo asigné a Pedro de Castro, que desde los tiempos de Nerón ha perdurado sin solución de continuidad, aunque no siempre igualmente de vigorosa hasta nuestros días. El resultado es una deleznable muestra expositiva de mediocre montaje, de torpe dialéctica y ciertamente de fúnebre contenido. No creo que contribuya a reforzar la fe martirial. La verdad es que me ha producido un enorme disgusto que en nombre de la historia se hagan cosas semejantes. Yo me acuerdo de una exposición en la que, de alguna forma, pues se me llamó a colaborar y escribí un artículo para el catálogo y demás, que se hizo en el año 2000, para conmemorar el centenario de Carlos V. Podría uno estar de acuerdo con los contenidos o no, y yo, desde luego, pues tengo mis reticencias sobre muchos de ellos, pero aquello era una exposición, aquello era un festival para la vista y para el alma, porque allí encontraba uno obras de arte excelentes, con sus significados, los que fueran, más o menos sesgados, más o menos rectos. ¿Por qué ahora, en un caso como este, se ha llegado a esta especie de degradación, cuando había una oportunidad de poner ante el público esto, pero de una forma digna y constructiva, ya que estamos hablando de construir? Así son las cosas. Yo quiero lamentar algo, y es que probablemente de una forma cándida o de la forma que sea, algún que otro historiador modernista y profesional muy digno ha colaborado en estas publicaciones y en estas cosas del señor arzobispo. Eso, con todo mi respeto, crea confusión, y si algo necesitamos es ser, si no tan brillante, por lo menos tan claro como yo he pretendido ser. Muchas gracias. Muy bien,
gracias. ¿Están los mosqueteros para hacerlo aquí o lo vamos a hacer fuera? Pues venga. Venga, pues venga, le cedemos el sitio para que comience. No sé. Continuamos. Me acompañan en la mesa la alcaldesa de Bubión, que ya conocéis, el alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, y el presidente de los Mosqueteros de Berna, que nos va a explicar un poco lo que es esta tradición que han sabido convertir en convivencia y en una festividad muy importante que pronto será declarada Patrimonio Histórico Andaluz. Yo, si el alcalde quiere decirnos un poco algo, y si no, pues directamente pasamos al presidente. Si os cuento cómo va a finalizar la sesión inaugural, habrá ahora una pequeña muestra de los mosqueteros, que no la hemos podido hacer en pasacalles como queríamos. Les agradecemos que estén aquí porque la lluvia es importante y bueno, no temen a nada. Y después será el aperitivo sabor granada. Tiene la palabra Carlos Robles. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quisiera agradecer en nombre de nuestro pueblo de Berna a Margarita Virrier y Raúl Ruiz como directores del Congreso Internacional del 450 aniversario de la Rebelión de la Alpujarra y a todas las personas que han participado en la organización del mismo por su invitación a estos actos. Agradecer también a la alcaldesa de Bubión por su acogida en este lugar tan bonito de la Alpujarra. Muchas gracias. También agradecer a la excelentísima Diputación Provincial de Granada, al excelentísimo Ayuntamiento de Lecrín y al Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y de la Alpujarra por su apoyo en la declaración de la fiesta de los Mosqueteros del Santísimo Sacramento de Berna como Patrimonio Histórico Andaluz. A continuación, y ajustándome a las instrucciones de la organización y de forma muy reducida, les comentaré el origen de nuestra fiesta. Nos tendríamos que remontar al siglo XVI, fecha de donde proviene dicha fiesta. En esta época y bajo el reinado de Felipe II, la situación de los moriscos de Granada sufrió una radical transformación, ya que la autoridad granadina edita en 1560 una serie de medidas rigurosas hacia las costumbres de los moriscos que se habían heredado de la Granada musulmana. Estos hechos hicieron que la mayor parte de la población morisca de la ciudad se marchase a las estribaciones de Sierra Nevada, donde se preparan para las rebeliones que ocurrirían en años venideros. El hecho que nos ocupa se refiere a una de las fracciones de la partida de Ibrahim Agad de la Zubia de los Monfías de Necós de Nihuela, dedicado al bandolerismo, y esta fracción tenía avanzadillas sobre Mondújar, Lanjarón y Berna. Una noche sobre 1566, el beneficiado de Berna marchaba llevando el viático a un enfermo, cuando fueron sorprendidos por la fracción de los Monfías anteriormente citados, quienes atacaron a la comitiva, donde murieron el sacristán, varios campesinos y siendo cautiva María de la Trinidad, hija del sacristán fallecido, llevándose también el Santísimo y a varios rehenes con ellos. Ante lo sucedido, el pueblo se alzó. Quisieron salir en su persecución, siendo persuadidos por las autoridades. Por aquellos entonces había en Berna un fuerte, del cual aún existen los restos de sus murallas, lugar donde se recuperaban los heridos y para descanso de las tropas. En este lugar estaba don Martín Alonso de Frías, alférez de los tercios de Flandes, quien propuso a las autoridades crear una hermandad semimilitar con la misión de recuperar el Santísimo y a los rehenes. Para ello se dirigió al capitán general de Granada, el marqués de Montejas, don Luis Hurtado de Mendoza, quien concedió 25 mosquetes, arcabuces, munición y armas blancas. Organizada la hermandad, lo primero que hicieron fue localizar el campamento de los Monfíes, tarea que realizó uno de los corredores, o soldados que se enviaban para descubrir, observar al enemigo y localizar el lugar del campamento.
Se localiza el campamento en la parte izquierda del barranco de Tablate, en una cueva que existía en la ladera del Cerro de los Sinfines, hoy conocido como Sinfones, entre dos pequeñas lagunas conocidas como las Lagunillas. Acto seguido fue informado don Martín Alonso que partió hacia la cueva de los Monfíes con 30 mosqueteros, 11 corredores, para atacar por sorpresa y en la oscuridad de la noche. Después de una dura batalla, fueron derrotados los Monfíes, liberando a 9 de los 23 prisioneros que había, y entre ellos a María Trinidad, que aún herida portaba entre sus brazos el Santísimo. Este fue conducido al pueblo de Berna y fue entregado al párroco entre las albas de los mosqueteros. En recompensa de la victoria, todos los habitantes del pueblo salieron en masa a recibirlo. Las mujeres abrazaban a sus hijos y a sus maridos. Las mozas le arrojaban mantones, cintas, colgaban pañuelos en sus cinturones y ponían flores en sus sombreros, en los sombreros de la soldadesca. De ahí los sombreros que llevamos y el atuendo típico que se luce. Conocido el hecho por boca del alférez Martín de Alonso de Frías, don Juan de Austria, príncipe hermanastro de Felipe II, constituyó la Hermandad del Santísimo Sacramento de Berna en 1571, concediéndole el privilegio de escoltar la sagrada forma en sus salidas procesionales y la custodia permanente del sagrario en los actos religiosos. Además de los mosqueteros, ustedes verán que también aparecen en el desfile dos personajes a los que el pueblo le rinde homenaje: el teniente abanderado y el sargento, o también llamado tío de la pica. Su indumentaria pertenece a principios del siglo XX, en la que los hombres de nuestro pueblo participaron en la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. Como han podido comprobar, es un resumen muy efímero de los hechos que acontecieron allá por 1566. Desde entonces y hasta en la actualidad se vienen recordando aquella hazaña generación tras generación. Y me van a permitir ustedes que, llegado a este punto, y desde este lugar tan idílico de la Alpujarra, le rindamos un homenaje a aquellos mosqueteros del Santísimo que ya no se encuentran entre nosotros, a los que están y a las generaciones futuras que han llevado, llevan y llevarán nuestra tradición y a nuestro pueblo con orgullo y sentimiento. Muchas gracias. Pues venga, explícalo. Bueno, a continuación van a entrar los mosqueteros junto con la pica y el abanderado. Nos saldremos nosotros y se hará el revoloteo de la bandera con música en la parte esta de aquí de adelante. No sé si tendremos que correr un poquito los bancos, pero intentaremos no molestarlos mucho. Gracias.